Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Programa clasificación A. Apta para todo público. Contenido F. Educativos, formativos y culturales. Las ideas se plasman con esfuerzo y dedicación. Las obras se construyen para el desarrollo de la sociedad. La Cámara de la Construcción de Cuenca presenta Construye Cuenca. Construye Cuenca. Un programa con visión de futuro. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Construye Cuenca. Estamos como cada sábado junto a ustedes, listos para brindarles esta programación, que como siempre, con temas de actualidad interesantes y también con invitados que dan un gran aporte a nuestra programación. Así que les invitamos a quedarse con nosotros hasta las 9:30 de la mañana a través de Construye Cuenca. Asimismo, les recordamos que estamos transmitiendo a través de Radiovisión 106.1 en toda la provincia y en nuestras redes sociales, ¿no? En la página de Facebook de la Cámara de la Construcción, en donde ustedes nos pueden dejar sus comentarios. A través de ellos, preguntas, sugerencias para nuestro invitado. Así que vamos a dar inicio a este programa y lo hago saludando a la socia de la Cámara que nos acompaña esta mañana. Ella pues también a través de su conocimiento será de gran aporte para este programa. Se trata de la arquitecta María Cristina Durán. María Cristina, bienvenida y qué bueno que podamos contar con usted en este día. Buenos días, Gaby. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias a todos los socios de la Cámara de la Construcción, a todos los ciudadanos que están viéndonos el día de hoy. Espero que este tema sea muy interesante para nuestros oyentes. Muchas gracias. Muy bien, María Cristina. Vamos entonces, antes de saludar a nuestro invitado y de presentarles el tema que tenemos para hoy, a saludar a nuestros auspiciantes, a quienes hacen posible que cada sábado estemos junto a ustedes a través de Construye Cuenca. Así que vamos a la publicidad. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiak presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades, encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiak, productos y soluciones para la construcción sustentable. Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Arqui, ¿por qué tan preocupado
ocupado. Dije, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, Armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro, que lo tiene todo. Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso y a continuación tenemos un segmento que no nos puede faltar en este programa. Se trata de las noticias de la Cámara, los eventos, la programación que se tiene previsto para los socios durante la próxima semana. Así que vamos a conocer cuáles son esas actividades que se van a desarrollar a través de nuestro segmento de noticias y enseguida volvemos con nuestro tema de hoy y con nuestro invitado. Socios, noticias, reuniones, acuerdos, programas, talleres, charlas. La Cámara de la Construcción de Cuenca, más cerca de ti. Estas son las noticias de la semana. Buenos días, estas son las noticias de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Empezamos. Ante la necesidad de permanecer en casa, la Cámara de la Construcción de Cuenca está desarrollando nuestros conversatorios y capacitaciones de manera virtual. Ventana de diálogo. Este espacio se desarrolla todos los días martes a partir de las 18 horas. Tiene como finalidad actualizar a los profesionales de la construcción y a las personas relacionadas con este sector con respecto a la tramitología, requerimientos y exigencias de las diversas instituciones públicas y empresas afines a nuestro sector para fortalecer y agilitar el ejercicio profesional. Este evento se desarrolla vía Zoom y se transmite por Facebook Live. Miércoles del proveedor. Es un espacio donde se desarrollan charlas técnico-comerciales todos los días miércoles a partir de las 18 horas con empresas proveedoras de materiales y servicios de la construcción. En nuestro espacio miércoles del proveedor, sorteamos premios entre nuestros asistentes. Jueves del constructor. Es un espacio donde se desarrollan charlas técnicas gratuitas para nuestros socios activos sobre normativas de construcción, gestión de proyectos, metodologías de construcción, elaboración de presupuestos. Todos los días jueves a partir de las 18 horas vía Zoom. Síguenos en nuestras redes sociales @cámaraconscue, donde estamos publicando permanentemente sobre nuestras actividades y realizamos sorteos de inscripciones gratuitas en nuestros cursos. Otro de nuestros beneficios son los convenios celebrados entre la Cámara de la Construcción de Cuenca y empresas locales para otorgarles descuentos especiales a nuestros socios activos. 20% de descuento en Laboratorios El Puente, 20% de descuento en Martinezing, 25% de descuento en Corpocel, costos especiales en licencias de Interpro, descuento especial en asesoría de seguridad y salud ocupacional, descuento especial en asistencia técnica relacionada a las obligaciones con el Ministerio de Trabajo. Para más información sobre charlas, cursos y beneficios de nuestros socios, puede escribirnos al número celular 0983-502060 o al correo electrónico cámaraconstruccioncuenca@gmail.com. Si no eres socio, afíliate. Muy bien, estamos de regreso y ahora sí les vamos a dar a conocer cuál es nuestro tema de hoy, nuestro invitado, que la gente que nos sigue a través de Facebook ya lo está viendo, por lo menos pues a través de las redes, ¿no? Y además a quienes están en Facebook les damos la bienvenida y les invitamos como siempre a ser parte del programa. Pueden escribirnos, pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas en cuanto a nuestro tema de hoy, que es la consulta popular por el agua y sus acciones inmediatas. Y para esto nos acompaña el concejal de Cuenca, doctor Cristian Zamora. Cristian, bienvenido.
Muy buenos días, estimada Gaby. Un saludo cordial a la señora presidenta también de la Cámara de la Construcción por la invitación, a Cristina Durán y sobre todo a todos quienes nos escuchan en este día a través de la onda de Radial Visión. Un buen día con todos. María Cristina, vamos con usted a esta introducción que nos ha preparado acerca del tema que vamos a conversar en esta mañana. Claro que sí, muchas gracias, Gaby. En las votaciones de este 7 de febrero del 2021, los cuencanos, mediante una consulta popular, decidimos sobre el futuro del agua. Este referéndum fue impulsado por el Consejo Cantonal y aprobado por la Corte Constitucional. En resumen, cerca del 80% de cuencanos se pronunciaron a favor del sí. Doctor Zamora, ¿cuáles serían las acciones inmediatas a seguir después de este amplio pronunciamiento positivo de la ciudadanía? Así es, Cristina, el día 7 de febrero, estamos casi ya a una semana de esa fecha histórica que arroja paradigma en los temas de precisamente ambientales de toda la región, inclusive diría yo de América Latina. Y en ese sentido, en primer lugar, agradecer todo el apoyo masivo, abrumador que la ciudadanía cuencana dio a la consulta popular, que como bien anotaba Cristina, fue una iniciativa no de alguien. Este es un logro de décadas de trabajo de los grupos ambientalistas, de los diferentes sectores organizados, en su momento en diferentes consejos cantonales pronunciándose sobre este tema, que fueron al menos 2 consejos cantonales diferentes, y claro, en este consejo cantonal actual, a través del Cabildo del Agua, de la Comisión de Ambiente que presido, luego el Consejo Cantonal en la resolución que efectivamente tomó para llamar a consulta popular, toda esta historia que fue a la Corte Constitucional. Somos el primer cantón en el país en lograr una consulta popular con dictamen favorable de la Corte Constitucional. Recordemos que en el caso de Girón fue un tema porque la ley prevé 20 días y no se pronunció la Corte y se dio el dictamen entendido por favorable. Y luego los escollos que de alguna manera surgieron en el Consejo Nacional Electoral con las fechas. Recordará usted que primeramente se planteó el 13 de diciembre, pero hubo ahí unos documentos que la Corte Constitucional no remitió al Consejo Nacional Electoral y luego el municipio lo hizo a través de etapa a que finalmente llegue al 7 de febrero. En estos pocos segundos, en esta historia de mucho tiempo, efectivamente es lo que ha ocurrido con el tema de la consulta popular. Y ya respondiendo a la pregunta, yo creo que hay 3 aspectos básicos que vamos a emprenderlos desde la Comisión de Ambiente. Y el primero es una resolución del Consejo Cantonal, que ya estamos trabajándola una vez que tengamos los resultados oficiales de ese más de 80% que apoyó el sí de la consulta, para notificarle al Ministerio del Ambiente sobre la resolución soberana del pueblo de Cuenca, en donde esa decisión está por sobre la ley, por sobre la Constitución, porque es la democracia directa pronunciándose sobre un tema y haciendo caso a lo que dice la Constitución con respecto a los temas de participación, y notificarle que desde el 7 de febrero de 2021 ninguna concesión podrá explotar a futuro los temas de minería metálica en las zonas de recarga hídrica. Eso como primer elemento. Segundo elemento, un aspecto que considero fundamental y más bien hago desde ya un llamado a las cámaras porque estarán incluidas sin duda alguna y muchos sectores sociales. Vamos a plantearle al Consejo Cantonal que institucionalice la creación de una mesa que se denominará del desarrollo sustentable por el ambiente. ¿Qué es lo que queremos en esta mesa? Abordar varios temas con todos los actores de la sociedad involucrados, universidades, gremios, sectores sociales, de los temas de organizados, me refiero, ONGs, diferentes grupos como Yas Unidos, Cabildo por el Agua, etcétera. Obviamente las instituciones públicas para pensar la política pública en cuanto al desarrollo sostenible, que son muchos aspectos. Por eso estamos acotando al desarrollo sostenible del ambiente, bajo el paraguas de los 17 metas del desarrollo sostenible o sustentable que se le llama, que tiene Naciones Unidas, para poder pensar qué vamos a hacer con la defensa a futuro del agua, porque las cosas no es que hayan terminado, Cristina y queridos amigos, hay que seguir en estos temas
También los temas de acción climática, que es qué hacemos para disminuir el tema del cambio climático desde nuestro cantón como ejemplo modelo al mundo, y también los temas de economía circular, que ya hemos escuchado bastante en estos últimos años, que es cómo utilizar y tener nuevos mecanismos de producción y de consumo para que vayamos cambiando esa cultura, porque fíjese lo que dice Naciones Unidas, para el año 2050 se van a necesitar 3 mundos. A 30 años, fíjese usted, estamos de utilizar 3 mundos, en cuanto a recursos me refiero, si es que seguimos con nuestros patrones de consumo que hasta la actualidad mantenemos como humanidad. Eso no es sostenible. Por tanto, desde ahora, ya vamos atrasados, diría yo, ya vamos atrasados, pero tenemos que comenzar a hacer estos cambios y para eso esta mesa, para que piense la política pública, las acciones, para que la municipalidad y todos los entes públicos privados también podamos sintonizarnos en esta nueva forma de pensar y hacer las cosas pensando en un mundo sustentable y en un desarrollo sostenible. Eso como segundo elemento. Y el tercer elemento que creemos que es fundamental y ya lo tenemos listo, la resolución para la mesa está lista. Haremos la entrega en los próximos días formalmente para que se comience a discutir, a socializar. Y el tercer elemento que también lo tenemos listo es un proyecto de ordenanza que regula el uso y ocupación de suelo, que es una competencia exclusiva que tienen los municipios, respecto de los temas de qué hacer, cómo conservar y preservar las zonas precisamente que la ciudadanía se pronunció el 7 de febrero, me refiero de las zonas de recarga hídrica, para su conservación, para cómo vamos a mantenerlos. Y un tema fundamental que quizás resulta interesante para los amigos que nos escuchen, ¿qué hacer con las comunidades de altura? Es decir, las personas que viven en los páramos, que viven en estas zonas sensibles, porque queremos que ellos sean parte de los guardianes de este tesoro que los cuencanos, con todo el acierto del mundo y como un ejemplo para América Latina, hemos dicho aquí no. Recordemos que Colombia, por ejemplo, su Corte Constitucional declaró hace, me parece, un par de años que es no constitucional el tema de la minería metálica en todos los páramos, fíjese usted. Ellos fueron inclusive mucho más allá. Aquí estamos precautelando las zonas de recarga hídrica. Vea lo que acaba de pasar en Machala hace menos de 8 días. La contaminación del agua por un tema de minería, sea legal o ilegal, que se dio para la población y niños y personas intoxicadas. Está ya en la Fiscalía esa investigación. Entonces, esta ordenanza, que es el tercer eje que estamos planteando para poder avanzar, es lo que se entregará efectivamente para una acción concreta. En resumen, y para concluir su respuesta, que creo que ha sido un poco largo, estamos con el tema de la notificación al Ministerio para que actúe de acuerdo al pronunciamiento soberano del pueblo. Segundo, la creación de la Mesa por el Desarrollo Sustentable en el ambiente, donde estaremos todos los actores de la sociedad pensando la cuenca de hoy y de mañana. Y tercero, esta ordenanza que permite normas que involucren a las comunidades de altura y en la preservación y en el uso del suelo en las zonas de recarga hídrica. Doctor, esta prohibición a las actividades mineras a gran y a mediana escala es exclusiva para los cuencanos y esta prohibición podrá aplicar solamente hacia el futuro, como usted también ya lo mencionó en su intervención anterior. ¿Qué tan efectiva podrá ser esta consulta por estos antecedentes que acabamos de mencionar? Gaby, siempre ha existido una suerte de ambigüedad y lo dije desde el momento inicial que conocimos el dictamen de la Corte Constitucional. Tiene aspectos para poder interpretar, esa es la verdad. Por eso digo, esta lucha que es conjunta de todos, no queremos que suceda lo que sucedió hace poco tiempo en la provincia del Oro, hace apenas 8 días, que nuestra población consuma agua contaminada, porque precisamente deriva de minería ilegal o legal que se hacen en esos sectores. Por más responsable que sea, siempre hay ese proyecto, esa situación latente ahí. Y yo creo que es un tema que hay que seguir haciéndolo, y voy a volver a repetir la frase que yo lo dije hace un momento, Gaby. La Corte Constitucional dice que el pronunciamiento de ser favorable, como lo fue favorable, aplica para el futuro. Y en eso nosotros no discutimos. Pero ¿cuál es la pregunta que aplica hacia el futuro? Y ahí está cómo hicimos estos temas con una precisión quirúrgica,
de horas y horas de estudiar para que haya el dictamen favorable, que ya podré quizás en algún momento posterior explicar cómo hicimos todo ese trabajo desde el punto de vista, llamémosle, del documento que sustentó el tema de la consulta popular, pero la pregunta fue clarísima y todos los cuencanos que votaron la leyeron. ¿Está usted de acuerdo en prohibir la minería metálica a gran escala en las 5 zonas de recarga hídrica? Explotar, dice la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en la prohibición de la explotación de la minería metálica? Entonces, hay que preguntarnos cuáles son los proyectos concesionados mineros ilegales, diría yo, porque no hicieron consulta previa, como dice el 57, literal 7 de la Constitución. Se saltaron eso. Después abordaremos ya este aspecto, quizás con mayor detalle. Pero el problema es de que se dice que las concesiones van a seguir. Eso no es tan así, diría yo, porque la pregunta dice prohibir la explotación. ¿Cuáles están en explotación? Ninguno. Entonces, desde el 7 de febrero en adelante está prohibida la explotación hacia el futuro. Así mismo es. Solo hay un proyecto que comenzó a explotarse y es Río Blanco. Y Río Blanco está parado por una sentencia judicial que todos lo conocemos y me parece que ya son 2 o casi 3 años que ese proyecto está abandonado precisamente en Molleturo, en la comunidad de Río Blanco, por eso es el nombre. ¿Por qué razón, Gaby? Y recordemos, porque precisamente un juez dijo no se cumplió la Carta Magna. El 57 de la Constitución, literal 7, manda a la consulta previa cuando sean los recursos precisamente no renovables los que entren en juego en los territorios. Eso no hicieron, eso se brincaron. Eso hicieron sin consultarle a los territorios y tenemos el problema que tenemos. La justicia dio la razón en ese sentido y eso yo creo que quedará ahí. Con respecto de los otros proyectos, bueno, sigan explorando, sigan haciendo lo que ellos a bien tengan, sigan con sus concesiones, nadie les va a quitar, pero desde el 7 de febrero en el Cantón Cuenca, nadie va a poder explotar minería metálica precisamente en las zonas de recarga hídrica que han sido aprobadas de manera abrumadora por parte de la población cuencana. Antes de continuar con otra pregunta por parte de María Cristina, quisiera consultarle si es que como Consejo Cantonal o como municipalidad se va a tener alguna medida de prevención para que justamente no se dé esa minería ilegal en la zona del Río Blanco, ¿no? Ya sabemos que estaba en una fase previa a la explotación, que estaba prácticamente listo para que sea explotado. ¿Cómo se va a prevenir que esto no dé paso a la minería ilegal, a que las personas aprovechen justamente que ya está bastante avanzado y abierto pues el suelo en Río Blanco para hacer minería ilegal, que sabemos que es también algo que causa consecuencias muy negativas para el ambiente, para el agua, para todo lo que se busca cuidar, ¿no? Si es que está de esta forma, creo que podría ser incluso contraproducente. ¿Hay medidas que van a tomar como Consejo Cantonal o como municipalidad? Sí, Gaby, su pregunta es sumamente pertinente en este momento y creo que vale la pena ahondar en ese sentido. Recordará usted que me parece unas pocas semanas antes de la consulta popular, varios diarios locales y nacionales informaban a la ciudadanía de que el titular fue este, si mal no recuerdo: la minería ilegal tomada en Río Blanco. Ese fue el titular. Yo creo que eso fue un tema político, porque estábamos a puertas de la consulta popular y a veces el miedo es una de las estrategias lamentables que se utilizan para los temas electorales. Y fue quien le habla, quien tomó el carro y en un sábado me fui de manera directa a constatar con mis propios ojos, como se dice coloquialmente, para que nadie me diga ni nadie me cuente, sino ir a ver en mi condición de concejal y presidente de la Comisión de Ambiente, a ver si es que esto era real o no, porque esto es sumamente preocupante de comenzar a darse. Y ya voy a explicar directamente la pregunta que me ha hecho Gaby. Nada más un pequeño paréntesis. Cuando llegué a Río Blanco, que fui acompañado de 2 personas que conocían el área y nadie más, sin avisar a nadie, porque también si es que uno avisa que llega pueden hacer cualquier cosa, y la idea es ver la realidad tal cual está siendo vivida en esos momentos. Y yo pude entrar precisamente al espacio en donde se estuvo explotando, que son unas cuevas debajo de la tierra,
y pude verificar que en la zona de la boca de mina no hay ningún tipo de minería ilegal. En esa zona, ¿sí? En Río Blanco. Claro, hay que recordar que la zona de concesión, Gaby, como usted conoce, son miles de hectáreas, por lo tanto es imposible y además es una zona bastante adusta, no de fácil acceso, el Cajas conocemos, pero en ese sector no se está dando minería ilegal. Eso no quiere decir que en otros lados, quizás a varios kilómetros, pueda estarse dando, pero aquí le voy a plantear dos temas. El tema de la minería en Río Blanco, usted tiene que entrar en la roca viva varios decenas, por no decir cientos de metros dentro de la tierra, y eso no es como otros tipos de minería ilegal que hemos visto en el país, que están, digamos, más hacia la superficie, por decir de alguna manera, y es de fácil acceso. En el caso de Río Blanco, ahí están las maquinarias. De hecho, mis redes sociales, Cristian Zamora, si es que alguien quiere ver las fotos, los videos que yo subí, están en mi página de Facebook. Pueden hacerlo, buscar en las publicaciones, un poco atrás, hace unos 2 meses probablemente. Y en ese lugar puede usted darse cuenta de que para poder extraer el material, que es la roca viva, que se necesita toneladas para sacar ciertos gramos de oro y de otros materiales, usted necesita entrarse en la roca viva y para eso no se puede hacer con martillo y pico y pala. Se necesita de maquinaria, digamos, adecuada para ese tipo de trabajos. Por eso digo yo que el tema de la minería ilegal, y regresando ya a su pregunta, no es algo que se pueda dar así nomás por la superficie. Necesita de un aspecto de mucho mayor volumen y por eso es el llamado, y le planteé ya al señor gobernador de la provincia, habrá que hacerlo con el gobierno siguiente, que sea este cual fuere, para hacer los temas, yo creo que la solución aquí son aspectos de reconocimiento, inclusive aéreo, de todas las zonas en donde probablemente existe el mineral que están plenamente delimitadas, para ver si es que se están o no dando este tipo de actividades. Y si es que se detectaren, y un llamado a todos los que están interesados y han dicho que el tema de la consulta popular va a dar un paso a los temas de la minería ilegal, entonces esto es un trabajo de todos. Si es que alguien ve, si es que alguien identifica, si es que alguien conoce, y además de los reconocimientos aéreos que creo que hay que implementarse de alguna manera, y eso es una de las acciones que, por ejemplo, debemos normar en la ordenanza que he estado indicando hace un momento, hay que identificar pronto y cortar eso de raíz, porque coincido con usted, Gaby, esto no es un tema positivo desde ningún punto de vista. Si es que la minería legal genera las condiciones adversas en el ecosistema, en contaminación, etcétera, que se dan, porque se dan, nadie puede decir que no se dan, la ilegal con mayor razón. Por lo tanto, el planteamiento directo de su respuesta es: con el gobierno central, que es el que tiene la competencia en estos aspectos, hay que hacer los controles con policía y desde un punto de vista aéreo, inclusive por la zona en la que están los temas del Cajas y de la minería, para constantemente supervisar este aspecto y se identificare. Hay que poner inclusive recompensas en la ordenanza para quien denuncie de que eso puede estar ocurriendo, para poder controlar entre todos. Es una corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad. Doctor Zamora, en cuanto a las concesiones mineras ya acreditadas, el Cantón Cuenca tiene una gran cantidad de concesiones acreditadas inscritas en la Agencia de Regulación y Control Minero y otras que están en trámite. ¿Qué consecuencias legales puede acarrear estas concesiones ya acreditadas? Eso es uno de los problemas, estimada Cristina, que creo que tiene que resolverse, y uno de los planteamientos que yo me permitía hacer inclusive públicamente es de que eso se plantea a todos los candidatos presidenciales en su momento. Creo que algunos medios de comunicación así lo hicieron. Ahora habrá que hacerlo con mayor fuerza a los 2 candidatos que pasen a la segunda vuelta cuando eso se decida, porque todavía estamos en esa zozobra que ojalá termine pronto por el bien del país. Pero hay que plantearle al Estado, a quién va a dirigir el Estado, qué es lo que va a hacer con esto. Porque claro, existen concesiones dadas, existen aspectos jurídicos que han sido, digamos, llevados a cabo, por decir de alguna manera. Hay que respetar los temas de la seguridad jurídica, sin duda alguna, pero yo aquí me pregunto una cosa, Cristina, y los que piden derecho a la seguridad jurídica, ¿cumplieron ellos con la seguridad jurídica del 57.7 de la Constitución de la consulta previa?
No cumplieron. Ahí se olvidaron de la seguridad jurídica de los pueblos y del derecho de las poblaciones de elegir y de ser consultados sobre estos temas, no solo de minería, de recursos no renovables en general, en donde uno de esos pues es precisamente los minerales. Entonces, si es que alguien del sector interesado reclama seguridad jurídica, hay que preguntarle si es que ellos cumplieron en el inicio con la seguridad jurídica que prevé la norma. Pero bueno, eso sabemos que no se dio. De ahí, las concesiones, algunas, obviamente están dadas, y lo que yo he planteado es probablemente una solución que ojalá los medios de comunicación, con Gaby, en los medios de comunicación que ella se desarrolla cuando entrevisten a los candidatos presidenciales, una de las soluciones planteo yo que podría ser, sin conocer mayor parte de este tema a profundidad de los temas mineros, es por qué no les planteamos a esas empresas que han venido a querer hacer inversión con respecto de la minería metálica, otros yacimientos que pueda tener el país. Dejen los yacimientos en donde el agua se compromete. Ahí, yo no estoy en contra de la minería metálica, ojo, nunca lo he estado. Creo que es una actividad ilícita que genera recursos, empleo, dinamización de la economía, pero estoy en contra cuando eso pone en riesgo el agua que bebemos todos en las zonas de captación. En eso sí estoy en contra. De ahí en fuera, que puede hacerse en cualquier parte del... Entonces, una de las posibilidades, por ejemplo, sería de que esas inversiones vayan a otros yacimientos para que tampoco la inversión extranjera pues pueda irse. Alguien dirá, pero eso es una locura, eso no es tan así. Pueden decir que todas las concesiones ya están dadas en el país. No lo sé, no conozco a detalle el tema, pero esto es un asunto que debe preguntársele a los candidatos a la presidencia, porque Cuenca ya se ha pronunciado. De los dos posibles candidatos a la segunda vuelta electoral, uno de ellos se pronunció que respetará el pronunciamiento de Cuenca. Entiendo que el otro candidato también dijo en alguna entrevista que si es que estuviera o fuera cuencano, votara por el sí. Es decir, ambos han dado su criterio por el sí del agua. Entonces ahora vienen las acciones concretas de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué va a pasar con esas concesiones? Pues Cuenca se ha pronunciado y no van a poder explotar. Podrán explorar, podrán hacer todo lo que ellas quieran. Nadie les va a quitar su concesión. Pero el rato que quieran explotar, Cuenca dijo no. Y eso está por sobre cualquier norma vigente porque es la expresión soberana y directa del pueblo en las urnas sobre nuestros destinos en el paraguas que acoge la Constitución para este tipo de pronunciamientos. Entonces, quizás resumiendo de alguna manera, Cristina, lo que usted me comentaba, es planteemos otras vías para que pueda ir esa inversión quizás a otro lado o que puedan hacer simplemente su tema de inversión en territorios donde que no está puesto en entredicho el asunto del recurso agua, que es el líquido vital que todos necesitamos en condiciones adecuadas para que llegue a nuestra casa y no nos pase, vuelvo a insistir por tercera ocasión, lo que sucedió ya en El Oro hace 8 días. Muchas personas tomando agua contaminada y todos a parar en las clínicas, un proceso de fiscalía abierto a la investigación por este tipo de situaciones que más que se quiera cuidar, siempre se dan y hay que evitarlas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estas respuestas. Creo que han sido bastante claras. En este momento vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida volvemos con más de esta entrevista y con nuestro tema de hoy aquí en Construye Cuenca. Gracias también a las personas que nos están dejando sus mensajes y sus comentarios a través de nuestro Facebook. Vamos a dar lectura de los mismos. Así que continúen con nosotros. Ya regresamos. Deja las herramientas por un momento. Haz una pausa. Construye Cuenca regresa en breve. Inicio de espacio publicitario. Kubiak presenta sus productos y sistemas innovadores para la construcción sustentable. Vigas, perfiles para estructuras metálicas, losas colaborantes, tejas y techos termoacústicos, techos industriales y comerciales, canales para recolección de agua lluvia, edificaciones de acero, tubos de acero para muebles, conducción eléctrica, cerramientos, tubos inoxidables, decorativos y para conexiones hidrosanitarias. Y las últimas novedades, encofrados, paneles de hormigón celular, tanques de acero inoxidable, estructuras y paredes de steel framing, placas de fibrocemento, yeso y perfiles de acero para gypsum, construcciones modulares. Kubiak, productos y soluciones para la construcción sustentable.
Alta Tierra Compañía Limitada es una constructora inmobiliaria, desarrolladora de proyectos funcionales, centrada en la necesidad personalizada de nuestros clientes. Nuestro proyecto, Cumbres de Loreto, ubicado cerca de la ciudad de Cuenca, brinda a nuestra colectividad viviendas sostenibles que atienden a una demanda de soluciones eficientes, a precios económicos y con tasa de interés preferencial del 4.99%. Alta Tierra Inmobiliaria. Si puedes soñarlo, puedes crearlo. ¡Arqui! ¿Por qué tan preocupado? Dije, no consigo los materiales para mi obra. ¿Qué pasó? ¿No conoce el Mega Hierro? Ahí encuentra de todo. Varillas, vigas, cemento, Armex, sanitarios, grifería, cerámica, pintura. Ya entendí. Mejor vamos entonces al Mega Hierro que lo tiene todo. Momentito, si vas para allá, yo voy contigo. Porque el Mega Hierro es el papá de las ferreterías. Y del hogar también. Inicia bien el mes con grandes ofertas y descuentos. Por el mes de la construcción, construye, remodela y decora al menor precio. Mega Hierro. Construye Cuenca regresa a la obra. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso con nuestro programa de hoy, Construye Cuenca, conversando con el doctor Cristian Zamora, quien es concejal de Cuenca, acerca de la consulta popular por el agua y sus acciones inmediatas, ¿no? Queremos preguntar si es que existe, doctor, alguna zona en Cuenca o en la provincia de La Suay en donde sí se pueda realizar esta minería metálica. Gaby, yo creo que esa pregunta no podría responder con exactitud. No soy, digamos, la autoridad competente en materia de lo que es el medio ambiente para conocer al detalle exactamente en dónde están todos los tipos de concesiones. Sé que hay un catastro minero, efectivamente, que todos podemos tener acceso, pero yo diría que, respondiendo a su pregunta, ¿en dónde podemos hacer minería metálica en el Azuay? En cualquier lado del territorio, menos en las zonas de recarga hídrica. Vuelvo a insistir en el criterio que yo decía antes. Esto no es una pelea de mineros contra antimineros. Hay algunas personas que sí creen eso y yo respeto esos criterios, pero yo creo que todos los sectores de la economía tienen que desarrollarse y obviamente generar la dinámica económica que cada uno de ellos plantea, y más aún en una situación en la que está el país y el mundo. ¿En dónde podemos hacer minería metálica? En cualquier lado, mientras no ponga en riesgo los temas del agua, porque fíjese usted, Gaby, y yo creo que la ciudadanía cada vez está un poco más consciente, en las 5 zonas de recarga hídrica que nosotros, como cuencanos me refiero, prohibimos en el tema de la consulta popular que ahí se haga minería metálica, son zonas altas de páramo en donde el ecosistema es frágil. Si se rompe el equilibrio del ecosistema, que no conoce fronteras humanas, dicho sea de paso, se alteran los temas de los equilibrios del sistema de agua, y esto lo digo incluso como docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad, que tuve la oportunidad de serlo. Conocemos un poco a detalle estos temas. Entonces se alteran esos ciclos y obviamente el agua, que ya de alguna manera están alterados, y eso es aguas abajo captada en las diferentes puntos de captación del agua que hace Etapa, como por ejemplo en la zona del Llanuncay, es para precisamente la planta de agua de Soldados. Si vamos por la zona de recarga hídrica del Machángara, es la zona de captación para la planta de Tixán, que nutre de agua nada más y nada menos que el 40% de la población de Cuenca actualmente. Fíjese usted en esas 2 zonas de recarga hídrica cómo hemos preservado el agua que consume Cuenca precisamente. Entonces, la respuesta en dónde pueden hacerlo es quizás concomitante con lo que dije hace un momento. Planteemos los diferentes sectores del país en donde puede hacerse y donde no puede hacerse para no poner en riesgo estos temas que enfáticamente he repetido de manera sistemática. Y en ese sentido, hagámoslo ahí y con todos los cuidados de la minería responsable que aseguran de alguna manera mejores procesos para los temas extractivos y de producción, pero que no garantizan
de ninguna manera que algo pueda ocurrir. Veamos tantos ejemplos en el mundo de minería que han llamado responsable y que las relaveras, diferentes temas han acabado en cosas que han afectado precisamente al entorno, porque estos son cosas que no podemos prever. Entonces, ante un inminente caso como aquellos, lo mejor es prevenir y obviamente resguardar lo que todos preservamos y yo creo que deberíamos cuidar con nuestra vida, que es el líquido vital, porque podemos durar muchos días sin comer inclusive, pero sin agua la vida se acaba en unos pocos días nada más. Y con toda la razón, Cristian, sin duda la minería también, por otro lado, representa importantes ingresos económicos para el Estado ecuatoriano, más aún ahora que existe un fuerte déficit en el presupuesto general. ¿Qué actividades alternas debemos emprender en nuestro medio para tratar de sustituir esta falta de recursos? Yo creo que el desarrollo económico, estimada Cristina, se da desde los diferentes actores de la economía, de la sociedad, sin duda alguna. Este es importante. Yo creo que aportará con algunos puntos al PIB, sin duda alguna. Eso nadie lo discute. Pero yo más bien invito en este espacio a comenzar a pensar en algo que a mí me ha llamado siempre la atención. Como decía hace un momento, yo tuve también la oportunidad de la docencia, inclusive en las carreras de ingeniería ambiental. Parte de los aspectos que yo me he podido formar es precisamente en los temas de emprendimiento, de cómo generar valor, de cómo innovar dentro de lo que es los temas de negocios. Es del área, digamos, que tuve la oportunidad de especializarme. Y para responder a su pregunta, yo creo que hay inmensa cantidad de oportunidades en la que los emprendedores, y esto desde las universidades y no las universidades, la gente puede hacer, y me refiero a los negocios que están alrededor de la economía circular. De la economía circular, este concepto que quizás va siendo un poco más común en estos últimos tiempos, a pesar que ya tiene algunos años dentro de la literatura. Y economía circular, como decía a un inicio con Gaby, significa repensar las formas de producción y de consumo que tenemos como seres humanos. Y hay un montón, y este es un mensaje a los jóvenes, a los padres que pueden escuchar, al emprendedor que no tiene edad para emprender. No es que el joven emprenda, más bien dicho sea de paso, de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor, que es una de las revistas, digamos, que estudia los temas de emprendimiento, más bien la mayor cantidad de emprendedores están por sobre los 30 años, cuando ya existe algo de capital, cuando existe experiencia, cuando existe conocimiento acumulado, en su mayoría. Eso no quita que hasta personas en el colegio puedan emprender y tengan negocios que inclusive les ha vuelto millonarios en algunos casos. Y por ejemplo, yo quiero plantear algunos casos de qué podríamos hacer bajo este concepto de economía circular, que significa utilizar, dicho de una manera simple, es cómo vuelvo yo a utilizar lo que ya utilicé para volverlo a utilizar, para no utilizar otro tipo de recursos. Esto que parece un trabalenguas, pero creo que quedó claro, es cómo yo reinvento la reutilización de lo que ya he utilizado para no seguir consumiendo los recursos escasos que tiene el planeta. Y por ejemplo, voy a citar unos 4 o 5 ejemplos de negocios que han sido o que son actualmente muy rentables desde el punto de vista económico y que están dentro de esta lógica, y es hacia lo que tenemos el sector de la construcción, por ejemplo, que avanzar. Sin duda alguna, ya plantearé unos ejemplos para el sector de la construcción, pero por ejemplo, en el área agrícola tenemos la papa. La papa tiene fibra residual y hay varias empresas fuera del país, obviamente, que esa fibra está utilizando para hacer proteína en la industria alimentaria. Entonces, del residuo de la papa, que son las fibras, economía circular, reutilizo esos recursos con nuevos modelos de producción y de consumo y le transformo en algo más. Es la mentalidad de cómo yo algo que tengo lo reutilizo para otro tipo de fines, de tal manera que podamos entrar en esta lógica. Por eso es circular, porque hace un círculo. Lo que ya tengo lo vuelvo a usar para darle otra finalidad desde el punto de vista de producción y de consumo y poder tener un mundo más sustentable. Otro ejemplo, por ejemplo, las botellas biodegradables. Estamos ya entrando en esta lógica y ojalá cada vez más consciente, y yo creo que en Cuenca muy consciente por el tema de la consulta popular,
estos aspectos que he planteado. Todo lo que es la RAE, que son los recursos eléctricos, ¿sí? La basura electrónica, llámese computadoras, iPads, teléfonos, todos los dispositivos, digamos, en el tema de la tecnología, tenemos que hacer, por ejemplo, de todos esos cables, hay empresas que ya están haciendo los insumos que, por ejemplo, se paran en las ciclovías que hemos visto puestos en nuestra ciudad y en otras ciudades. Vienen de esos cables, economía circular, esos cables que pueden ser botados, desechados, enterrados, ¿cómo les transformo a un nuevo elemento para que puedan hacer este asunto? El reuso, por ejemplo, de los ladrillos viejos. Con tecnología se puede utilizar nuevamente esos materiales y hacer ladrillos con propiedades que puedan nuevamente durar para una nueva construcción. En el tema de alfombras, por ejemplo, o de maleteros que se hacen desde el PET reciclado para los carros, y así podemos entrar al Internet, Cristina, y comenzar a buscar negocios con economía circular. Claro, si queremos imitar alguno o desde nuestra propia capacidad de innovación. ¿Se dará quizá algún acompañamiento a las personas para que puedan hacer estos negocios o estos emprendimientos? Porque a lo mejor por su propia cuenta no lo van a empezar a hacer o no inmediatamente, ¿no? Hemos conversado en ocasiones anteriores, hace algún tiempo atrás, con comuneros justamente de las zonas aledañas a los proyectos mineros, y ellos en ocasiones sí nos han dicho, el proyecto minero ha sido de gran aporte para nuestro sector, hemos tenido una carretera que esperábamos por años y solo cuando llegó el proyecto minero se lo hizo, o una escuela, o también han surgido esos emprendimientos a los que usted hace referencia, pero en relación al proyecto, ¿no? Gente que, por ejemplo, se ha puesto a vender comida, o gente que ha hecho emprendimientos de alimentos de diferentes tipos, de cosas que se dan en la zona, pero que han tenido ese impulso al tener el proyecto minero en su área, ¿no? Entonces, al dejarlos paralizados, al prohibirlos, entendemos que es por una situación buena y positiva, pero ellos también van a perder estas opciones que han tenido o estas cosas que han ganado a través de con el proyecto minero, ¿no? Y lo digo en diferentes zonas. ¿Hay alguna forma de trabajar con ellos, de reactivarlos directamente? Porque claro, ahora usted nos ha dado algunas ideas y dice, bueno, vean en internet, pero es gente que a lo mejor ya tenía un ingreso gracias a eso y que en este momento estará pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? O ya me quedé sin trabajo. Entonces, quizá poder hacer reactivación económica con ellos, ¿no? ¿Hay algún proyecto, hay alguna cosa que ustedes dentro del municipio, dentro del Consejo Cantonal hayan pensado para estas personas que quizá son las más afectadas, ¿no? Más allá de la gente que trabaja en los proyectos mineros, que seguramente encontrará la posibilidad de hacerlo en otro proyecto que no esté en estas zonas hídricas, pero ¿qué pasa con los más pequeñitos que están alrededor de las comunidades? Sí, Gaby, yo creo que hay dos tipos de nivel de análisis que usted plantea. El uno de las zonas que se veían por el tema de la influencia beneficiados en actividades económicas, obras que han llegado efectivamente porque los proyectos mineros así lo han hecho en temas de vías, y eso es una responsabilidad del olvido, digamos, de las autoridades de turno a nivel provincial o cantonal, o si es que no es olvido, quizás con no la celeridad y la necesidad suficiente sobre estos temas. Yo le voy a responder desde un punto de vista conceptual, y que ha sido mi sueño desde que soy concejal y que no se ha podido cristalizar, no porque no haya planteado yo un proyecto, sino porque los alcaldes de turno, el anterior y el actual, no entienden, porque llegado a esa conclusión, no entienden, dicen que es muy bueno el emprendimiento, pero no han hecho realidad un proyecto de ordenanza que se planteó, que tiene dos aspectos fundamentales. El uno es la inversión, la plata que uno necesita para poder hacer un emprendimiento, que usted puede ir a un banco. ¿Y por qué mueren los emprendimientos? Porque al siguiente día paga capital e interés, por llevarlo a un extremo. Y eso ahoga, porque en un emprendedor usted no puede generar el mercado al siguiente día. El mercado se genera en un año, en dos, si bien le va, y si es que hay un producto bueno. Y si es que usted no genera eso y tiene que comenzar a pagar el crédito, el emprendimiento acaba muriendo. Por eso mueren, yo creo que más de 9 de cada 10 en promedio. El proyecto de norma que sigo planteando y sigo insistiendo es de que se cree un fondo público como política pública municipal. Seríamos los primeros, creo yo, en América Latina, al menos, si no en varias partes del mundo también,
en la plata pública de nuestros impuestos, inyectarlo como capital a las personas que quieren emprender en proyectos que tendrán que ser seleccionados, y en estos entran obviamente los temas rurales. La ordenanza contempla proyectos específicamente para el área rural. Y aquí está la respuesta suya, quizás en términos macros, Gaby, en las zonas de las comunidades alejadas. Entonces, cuando usted da estos recursos desde la municipalidad como política pública, no como banco queriendo al siguiente día cobrar, como nos cobran siempre, y además ese es su giro de negocio, sino como política pública de dar el dinero, de comenzar a recuperar esa inversión que ha hecho la municipalidad cuando haya utilidad. Fíjese usted lo que hemos planteado. Cuando exista utilidad en la empresa. ¿Y cuándo existe utilidad? Cuando usted está vendiendo, pues cuando está ganando, cuando existe un tema de mercado. Y además, que no se cobre interés, porque nosotros no somos bancos, sino desde la política pública del desarrollo económico es lo que hay que plantear esto. Entonces, si usted invierte recursos a proyectos importantes, que les comienza a cobrar una parte o la totalidad cuando haya utilidad, y además no le cobra interés y le da años de gracia. Mi especialidad, mi doctorado es en temas de emprendimiento, pero todavía no he tenido un eco en las autoridades que ponen a discutir estos temas y que tienen que hacerse realidad vía norma, que ojalá algún día lo hagan, que las cámaras, María Cristina, que me está escuchando, podamos. A veces por temas políticos no dan paso a las cosas y eso es lamentable. Y ella conoce en la EMAC, por ejemplo, hablando de economía circular, quitaron un proyecto para procesar toda la basura del plástico para hacer a escala los temas de nuevos ladrillos, mampostería, hablando del tema de la construcción. Quitaron por temas políticos, porque lo planteó Cristian Zamora, cuando no se dan cuenta que estos son temas que el mundo tiene que avanzar y que tiene que hacerse. Entonces, en las comunidades, Gaby, retomando su pregunta, yo creo que hay un tema muy importante que no estamos viendo y no estamos visualizando, y ya vamos tarde, que es la soberanía alimentaria. Pero los agricultores de hoy no quieren esa suerte para sus hijos y tienen toda la razón, toda la razón. Pero ¿qué hay que hacer? Que ese conocimiento, ese know-how de la agricultura pase a sus hijos para que se produzca el agro, pero de manera tecnologizada, tecnificada, para que sea atractivo desde el punto de vista de negocio, no que yo haga la siembra y tenga que salir a vender a un precio barato y acabe perdiendo o gane muy poco después de todo el esfuerzo que significa el trabajo en el agro. Entonces, con los créditos que estoy planteando de la manera que planteo, hacia las comunidades rurales, que es un valor específico para ese tipo de proyectos, en el agro tecnologizado, para que ese know-how pase a las nuevas generaciones y ellos tengan rentabilidades buenas, tengamos soberanía alimentaria, las personas del área rural permanezcan en el área rural. Fíjese usted que para el 2050 el 75% del mundo va a estar habitando en las zonas urbanas. ¿Y quién nos va a dar de comer? Es que por Dios ya pensemos en lo que va a venir en 20, 30 años, que son las decisiones que tomamos hoy. Cuando ya no estemos, veremos los resultados de las decisiones que tomemos hoy. No tengo una respuesta directa, Gaby, para decirle a la señora que hacía la comida y que le daba a las personas que trabajaban qué va a pasar por ella. No, pero sí le respondo desde la política pública, desde la visión que yo considero que tiene que darse como un parangón transversal en estos temas de poder actuar para que la gente pueda surgir. Y claro, ahí viene la EDEC con los temas que usted decía de cómo les vamos a formar, a guiar. Eso es facilísimo, eso es lo de menos. A mí ni me preocupa eso, porque tenemos universidades, tenemos centros de tecnología, tenemos las mismas instituciones públicas que pueden capacitar, etcétera. Lo fundamental es de dónde saco el dinero y sobre todo que tengan la visión las autoridades. Y ojalá al alcalde, le hago aquí un llamado al alcalde Palacios, que el día de ayer hacía un anuncio de que dan créditos a las pymes. ¡Qué bueno! Pero estamos haciendo lo mismo de siempre que hacía el alcalde Cabrera. Hagamos algo nuevo, pensemos algo nuevo. No ayudemos a las cooperativas a poner créditos, que es bueno desde ese punto de vista, no digo que no. Pero ¿qué pasa si es que hacemos un fondo para dar esos recursos sin intereses, con años de gracia, y me pagas cuando tú tengas mercado? Ahí, cuando alguien entienda y haya un alcalde que ponga estas normas a hacer realidad en el cantón, yo estoy seguro que en 10 años tendremos un fondo tan importante que haremos de la región un hub, como se llama, HV, un hub de poder tener varias empresas que laboren en Cuenca, porque hay este tipo de incentivos, porque esto
permítame decirlo, Gaby, lo estudié desde el punto de vista teórico y lo he hecho en la práctica. La ciudadanía sabe, yo no vivo de la política, yo vivo de mi empresa, que tenemos, gracias a Dios, hemos crecido y entendemos esto desde lo conceptual, teórico y desde lo práctico. Por eso es que yo quiero, ojalá y algún día legar estos temas, pero todavía no hay alcalde que entienda. Ojalá el alcalde Palacios, que está ahora en la alcaldía, pues lo haga y pensemos diferentes estas maneras y poder subsanar desde lo macro los diferentes proyectos que muchas personas pueden estar buscando y que hoy no tienen respuesta. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por todas esas respuestas nuevamente. Igual sabemos que este es un espacio abierto que en el que cualquier persona de pronto sienta que necesita intervenir o dar una respuesta a lo que dicen nuestros invitados, pues siempre tendrá las puertas abiertas aquí en Construye Cuenca. Estamos llegando a la parte final del programa, María Cristina. Gaby, antes de terminar, tal vez si me permite, solamente quería hacerle una invitación al doctor Zamora para trabajar conjuntamente con el directorio de la Cámara de la Construcción, ya que regresando a lo de la economía circular, nosotros hemos estado ya pensando en metodologías para reutilizar los desechos de la construcción, que es algo que tiene una gran masa y realmente sí debería ser reutilizado. Entonces, le hago la invitación para participar con nosotros en el directorio y generar este planteamiento para la ciudad. Más bien, muchísimas gracias, Cristina. Yo abierto siempre a poder pensar, proponer, construir entre todos, porque los grandes proyectos se construyen entre todos, no es de uno, es de varios. María Cristina, la presidenta de la Cámara, por ejemplo, compartimos en el directorio del EMAG. Creo que podríamos retomar importantes proyectos en este sentido, que son buenos para Cuenca. No son buenos para nadie, son buenos para la ciudad, para el medio ambiente y sobre todo en lo que usted acaba de señalar, estimada Cristina, creo que ahí tiene que enfilarse el nuevo desarrollo y ya vamos tarde. Y ojalá que por temas que desconozco no se avancen en estos temas que son los que dan el puntal, la punta de lanza en el mundo para poder desarrollar estas nuevas formas de economía que además le hacen bien al mundo y nos hace bien a todos. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba entonces esa invitación. Siempre el trabajo conjunto será muchísimo más productivo, ¿no? Sobre todo cuando se comparten estos ideales y estas iniciativas. Vamos a despedir nuestro programa de hoy agradeciendo a nuestro invitado, también agradeciendo a las personas que han sido parte a través de Facebook, a través de la señal de Radiovisión. Así que, Cristian, gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo y ojalá pues podamos tener más ocasiones para seguir hablando de tantos temas que son del interés de los cuencanos. Muchísimas gracias, Gaby, a la Cámara de la Construcción por esta invitación a Construye Cuenca, un espacio muy interactivo e interesante que con frecuencia lo oigo y como dice su eslogan, un programa con visión de futuro. Ojalá haya podido incentivar algunas ideas con esa visión de futuro y que podamos unir los esfuerzos desde los diferentes sectores de la sociedad para ir haciendo realidad todos aquellos. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá pronto nos volvamos a ver. María Cristina, un aporte valiosísimo también el que nos ha dejado esta mañana. Gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos con el programa. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Gracias al doctor Zamora por estar aquí, por darse el tiempo de responder estos cuestionamientos que todos nos estamos haciendo en este momento con respecto a la consulta del agua. Muchas gracias y felicitaciones a la Cámara de la Construcción por seguir creando estos espacios de diálogo. Nos estaremos viendo y escuchando nuevamente la próxima semana, como cada sábado a partir de las 8:30 de la mañana con un nuevo tema, con un nuevo invitado y con más de su programa Construye Cuenca. Les deseamos a todos un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Construye Cuenca. Cierra la emisión de hoy. Ideas con visión de futuro. Construye Cuenca. Un programa de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Derechos reservados 2019.